Cordial saludo a todos. En esta serie de tutoriales analizaremos diferentes técnicas y tips para modelar. Es importante tener en cuenta que para poder ver estos videos es necesario tener conocimientos previos de modelado y de la interfaz básica de Autodesk Maya. El enfoque que se está presentando para esta serie de videos es poder resolver algunas dudas de manera global, hacer un repaso y entender cómo se puede adaptar un mejor flujo de proceso a nuestros proyectos tridimensionales. Lo primero que debemos entender es que hay diferentes técnicas para modelar. Una no reemplaza a la otra, pero sí puede ser más efectiva dependiendo el proyecto 3D que tengamos. La primera técnica y la más usada es el box modeling. Lo que se hace es a partir de una caja o de una figura primitiva del software 3D comenzar a extruir las caras, a mover los vértices, a extruir los edge para poder generar nuestro objeto tridimensional. La siguiente técnica es el plane modeling. Lo que busca es que a partir de un plano se pueda establecer como el perfil o la silueta de nuestro elemento y después se va extruyendo para generar profundidad. La siguiente técnica es el poly to poly. Lo que se hace aquí es partir de un solo polígono y comenzar a extruir los edge para comenzar a generar lo que sería como la carcasa de nuestro elemento. La siguiente técnica, y muy popular para las cuestiones orgánicas, es la escultura 3D. Con software específicos como Moodbox, ZBrush, Sculptrix, podemos utilizar el 3D como si fuera una especie de plastilina o arcilla, donde podemos jalar, hundir, mover, pellizcar, y a partir de esto comenzar a generar nuestro modelo de una manera incluso más natural e intuitiva, como si fuera una arcilla, una plastilina. Existe otro sistema que es muy interesante, que es la fotogrametría, y es que en la vida real se toman diferentes fotos de un objeto en diferentes ángulos y con softwares específicos como PhotoScan o Meshroom se puede generar un escaneo tridimensional del elemento. Y finalmente existe una técnica muy importante que está comenzando a emerger y es fusionar la fotogrametría con lo que sería la inteligencia artificial. Y lo que se hace acá es que se entrena un sistema a partir de unos inputs, que sería enseñarle al sistema por medio de referencias, digamos, cómo sería una manzana. Se entrena la inteligencia artificial con diferentes tipos de fotos de manzana, no para que duplique esto, sino para que entienda desde diferentes referencias cómo es una manzana, y ya después con muy poca información el sistema por sí mismo puede hacer representaciones de diferentes manzanas e incluso puede entender la luz desde donde provenga. A partir de esto, pues las posibilidades son infinitas. Estas son las técnicas fundamentales, pueden variar, pueden haber más, pueden tener otros nombres, pero estas son las más específicas para poder trabajar en 3D. A continuación vamos a ver algunos consejos o algunas cuestiones de repaso y tips fundamentales para comenzar a modelar. Recuerden que es importante entender que no voy a comenzar de cero a explicar cómo funciona el modelado, sino más bien aconsejar algunas cosas que hay que tener en cuenta. Lo principal y el consejo más importante es partir siempre de lo general y después a lo específico. No es muy recomendable tener estructuras con demasiadas subdivisiones, es decir, partir de elementos muy cargados de polígonos desde el inicio es complicar bastante el proceso de más adelante ir modelando. Entonces es mejor ir agregando subdivisiones para lo que necesitemos. Lo siguiente que hay que tener en cuenta es mantener una buena topología, y topología refiere a que los polígonos estén debidamente bien organizados, y para esto es mejor trabajar en Quartz. Esto quiere decir que lo mejor es que cuando vayan a insertar subdivisiones traten de utilizar esta herramienta de Mesh Tool e Insert Edge Loop para mantener como la lógica de la geometría. No es que no podamos utilizar herramientas como el cuchillo acá, pero si la utilizamos y no entendemos bien cómo está quedando la topología, pues vamos a encontrar un desorden grandísimo y nos va a costar mucho más trabajo emerger o construir este tipo de cosas. Lo siguiente que hay que tener en cuenta es que se recomienda que los polígonos sean cuadrados, ya que cuando vayamos a emplear el smooth, y ahorita les muestro más adelante, cada polígono se va a dividir en 4 o en 16. Si yo tengo triángulos o tengo polígonos de más de 4 lados, esto nos va a complicar bastante porque de pronto el smooth no se va a comportar como queremos. La apertura de UV se puede complicar, incluso la representación de la texturización puede llegar a tener problemas.
Hay una confusión muy grande a veces que se dice que en los videojuegos se tiene que modelar con triángulos y esto no es del todo correcto, porque si bien los softwares o los motores de videojuegos triangulan la geometría, es necesario que nosotros sigamos modelando en cuadrados, en quarks o en cuadrados para que el sistema se encargue de hacer esto automáticamente. Él triangula y cuando es un cuadrado sabe que lo que hace es mandar esta línea así transversal. Si nosotros comenzamos a modelar desde triángulos acá, nos va a costar mucho más trabajo entender cómo va funcionando aquí la cuestión. Lo siguiente también que hay que tener en cuenta es hacia dónde va dirigido nuestro modelo. Y es que hay muchos procesos o muchos campos para modelar en 3D. Podría ser para algo arquitectónico, puede ser para algo de animación, puede ser algo para videojuegos o realidad aumentada virtual. Cada uno de estos campos exige que tenga ciertas consideraciones. Una de ellas, y de pronto la más reconocida, es que hay que estar cuidando mucho el número de los polígonos, sobre todo para lo que es videojuegos, realidad aumentada de realidad virtual. Hay que tener mucho cuidado con el número de caras que se está utilizando. Y una manera de saber el número de caras es utilizando aquí Display, Head Up Display, Polycount. A partir de eso entenderemos nosotros cuántos polígonos estamos generando nosotros específicamente en nuestra escena. Normalmente para estos procesos se les indica a los modeladores pues cuántos polígonos puede tener la capacidad del sistema de lo que se está programando para reproducir sin que tenga alto consumo del procesador. Lo siguiente que tenemos que tener en cuenta es cómo funciona el smooth. Y es que el smooth no es algo mágico, porque uno a veces simplemente le dice 3 y ya, mágico funcionó. Tenemos que tener en cuenta que todos los polígonos son rectos por naturaleza, totalmente rectos. Esto quiere decir que si yo quiero que algo se suavice, él lo que va a hacer aquí con el 3 internamente es agregar subdivisiones. No nos las está mostrando, aquí yo las estoy forzando para verlas, pero lo que hace realmente es que cuando le digo smooth, coge esta cara y me la divide en 4 y después cada una de esas caras me las vuelve a dividir en 4. Por eso es que se siente que se está suavizando, pero realmente lo que está haciendo es una iteración, un fractal. Está repitiendo indefinidamente, bueno, no indefinidamente, está repitiendo 2 veces la multiplicación de polígonos. A partir de esto ya se puede conseguir la suavidad. Por eso es fundamental que tengamos en cuenta que este smooth es un smooth virtual de malla y si queremos exportarlo hacia otro software seguramente no va a visualizarse. Si uno quiere utilizar un smooth real tiene que decirle mesh, smooth y ahí ya elijo las subdivisiones y él lo está suavizando directamente. Ya veo los polígonos que está generando. ¿Qué smooth es mejor? Depende de lo que se necesite. Uno, si va a dejar el elemento en malla, pues lo más recomendable sería pues trabajar con el smooth de malla, este 3 de previsualización. Con eso puede volverse uno y volver al original. Pero si ya lo va a exportar, es mejor darle smooth real. Lo siguiente que hay que tener en cuenta es evitar esto precisamente. Y es que de una caja esto termina convertido en una esfera. No, lo más recomendable siempre es que se parezca el elemento que se está modelando al final. ¿A qué me refiero con esto? Pongo aquí el ejemplo. Es decir, si yo estoy modelando esto, debería parecerse, aquí este sería como el modelo base low poly y el smooth ya sería este. ¿Por qué es importante que se parezca un poco el de sin smooth y el del smooth? Por la textura. Porque si lo dejamos que sea que parte de un cubo o una esfera, digamos, vamos a tener el problema que la textura se nos va a deformar porque lo podemos texturizar así y cuando le ponemos el smooth, pues se nos va a dañar, se nos estira. En cambio, si se parece el sin el smooth a con el smooth, ya logramos un muy buen resultado. La siguiente cuestión que tenemos que tener en cuenta es el suavizado de normales y es que existen aquí en Mesh Display dos tipos de visualización, el Harden Edge, que es que nos muestra los polígonos tal cual como son las caras, y existe otra que es el Soften Edge. Y lo que hace él es suavizar sin agregar polígonos. Él está suavizando aquí entre vértices y ya nos da lo que requerimos. ¿Listo? Eso es fundamental. Lo otro, y para finalizar, que hay que tener en cuenta de las recomendaciones generales de modelado, es modelen las partes internas. Es decir, si yo cojo y quiero hacer una caja que esté hueca,
no es recomendable que borren esta cara así. Y Maya es muy juicioso mostrándonos acá estas caras en negro. Y eso es porque las caras o los polígonos solo tienen un lado visible. En este caso es lo que me muestra en gris. Y lo que está en negro no existe. Puede que el motor de render haga el deber de forzar la otra cara, pero si me lo llevo a otro software, esta cara va a quedar totalmente transparente. Y también pues es recomendable por cuestión de visualización que lo que yo haga pues tenga un borde. Eso quiere decir que yo pues extruyo, genero hacia adentro y ahora sí extruyo hacia adentro. Y listo. De esta manera sería la forma correcta de generar este tipo de elementos. Estas serían como las recomendaciones generales para comenzar a modelar. En los siguientes tutoriales abordaremos una por una estas primeras técnicas para que entiendan cómo funciona y para qué elementos van dirigidos. Muchas gracias por su atención.